Hola amigos de YouTube, estamos encontrándonos ahora en un nuevo episodio sobre la conspiración de los ricos, el gran libro que estamos leyéndonos o releyéndonos otra vez en este 2025 de Robert Kiyosaki. La conspiración de los ricos es una de las obras, en mi concepto, más lindas y más poderosas escritas por Kiyosaki en esta saga de libros que tanto le aportó a la nueva economía, a los que hacemos networker, a los nuevos emprendedores y a tanta gente en el mundo, que desde la aparición de Padre Rico, Padre Pobre, pues este autor hizo al mundo de las finanzas y de los empresarios en general. Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito y es el tema de la libertad. Vamos a hablar del tema de la libertad y cómo la libertad se ve amenazada por la ignorancia financiera, cómo la libertad se ve amenazada por el analfabetismo financiero, cómo la libertad se ve amenazada por la ignorancia frente al dinero. Es decir, cómo el dinero cobra tanta relevancia en la vida de las personas que su ignorancia nos puede quitar la libertad. Entonces vamos por ello, hablemos un poco de eso. La libertad es una de las conquistas más increíbles que el hombre ha logrado sobre la faz de la tierra. Recuerden que todos los sistemas, los religiosos y los sistemas políticos, han tratado de quitársela durante toda la historia. Los griegos trataron de tener un sistema de libertad política y donde el ciudadano tenía relevancia, pero por supuesto yo les he contado en podcasts anteriores que esta libertad no era plena. La República Romana también nos mostró vestigios de libertad, pero eso no duró mucho. Y desde ahí el mundo fue esclavizado por las ideas religiosas, por la aparición de los reyes, por el monopolio de la verdad, por el monopolio de la economía y por el monopolio de las ideas. Y el hombre comienza a liberarse otra vez por allí rondando el siglo XV y concluye un poco su liberación en el siglo XVIII. Imagínense, con la Revolución Francesa, la Revolución Americana y todo lo que fue la aparición de la civilidad representada en la democracia y en los estados sometidos al imperio de la ley, ya no de hombres arbitrarios, ya no de curas abusadores, ya no de papas engañadores, ya no de políticos ladrones y mentirosos, ya no de reyes impuestos. Ahora el hombre era libre para autogobernarse, para crear, para emprender, para generar riqueza, para ser feliz, para ser libre literalmente y para hacerse cargo de la existencia, de su propia existencia. En eso consiste la libertad. La libertad consiste en que nos tenemos que hacernos cargo de nuestra propia existencia y en que tenemos que buscarle sentido a nuestra vida, buscarle propósito a nuestra vida y conquistar el mundo que queramos y ser literalmente actores de nuestra propia vida. En eso consiste la libertad, o parte de la libertad consiste en eso, ¿no? Y por supuesto que Kiyosaki habla en el libro de eso, pero un elemento que me llamó muchísimo la atención es que la libertad es tremendamente amenazada cuando nos hacen creer que otro nos soporta nuestras necesidades, como el caso del Estado. Entonces terminamos en estados totalitarios, sobre todo en estados comunistas. Y ustedes ya han visto la tragedia del comunismo en el mundo, la tragedia que ha causado el comunismo y todas las ideas socialistas, la tragedia que ha causado en el mundo. Estoy tocando mucho estos temas porque el no tocar estos temas ha hecho que demasiados jóvenes analfabetas políticos estén apoyando ideas socialistas e ideas comunistas hoy en día y tirando a sus propios destinos y a sus países a la podredumbre de las ideas
que atentan contra la libertad. Pero Kiyosaki plantea más, digamos que ahí se amenaza la libertad. Siempre se amenaza la libertad cuando nosotros no somos responsables de la política, cuando no participamos, cuando no opinamos, cuando dejamos al arbitrio de los políticos el manejo de nuestra economía, de nuestra libertad. Y eso precisamente amenaza exactamente lo que estamos delegando, amenaza nuestra libertad. Pero la gran amenaza de la libertad, Kiyosaki la plantea aquí en ese libro, y es que si bien podemos perder la libertad de ser ciudadanos, de ser políticamente libres, de opinar, de pensar, hay algo que nos hace perder la libertad de manera no negociable, y es cuando tenemos ignorancia frente al dinero. La mayor amenaza de la libertad se da cuando tenemos ignorancia frente al dinero, nos dice Kiyosaki. Y eso tiene toditita la razón. Porque podemos vivir en países libres, podemos vivir en democracias que respetan nuestros derechos, podemos vivir en estados sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, nosotros podemos ser esclavos dentro de esos sistemas libres. Miren la gran paradoja, porque ahora somos esclavos del dinero, ahora tenemos que intercambiar nuestra libertad por el dinero. Nos toca entregar nuestra libertad por el dinero. Y díganme si no es algo tremendamente importante. ¿Cómo podemos nosotros cambiar algo tan valioso por el dinero? ¿Por qué terminamos cambiando la libertad por el dinero? ¿Saben por qué? Porque ignoramos las reglas del dinero, porque ignoramos la naturaleza del dinero, porque ignoramos el comportamiento del dinero, porque no sabemos cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, porque no sabemos ganar, porque no nos enseñaron a crear flujos de efectivo, porque no nos enseñaron a aprender, a emprender, porque nos enseñaron cosas de memoria, pero nunca nos enseñaron a pensar, como decía Rousseau, porque vivimos a espaldas de lo más importante, de las cosas más importantes que teníamos en la vida, y era la economía. El dinero es supremamente importante para la vida, lo hemos dicho siempre en estos podcasts, porque el desconocimiento del dinero coarta nuestra libertad, entrega nuestra libertad. Por eso las personas, cuando carecen de dinero, entregan su libertad a los sistemas comunistas, a los sistemas totalitarios, a los sistemas socialistas, que todos terminan robándose la libertad de las personas. O sea que pueblo pobre entrega su libertad, pueblo ignorante entrega su libertad a un tirano. Pero persona ignorante también al dinero, frente al dinero, entrega su libertad por sobrevivir. Persona ignorante frente al dinero entrega su libertad por sobrevivir, y de eso está repleto el mundo. O sea que de nada le sirvió a los griegos, a los romanos y a los franceses revolucionarios habernos hecho soñar con la libertad, sobre todo a los filósofos franceses, si nosotros terminamos entregando la libertad por sobrevivir. Y eso me pasaba a mí. Antes de emprender, yo tenía que entregar mi libertad para estar en una oficina. Antes de emprender, antes de ser empresario, yo también tuve que canjear mi libertad por un trabajo. Y no es malo trabajar, por supuesto, pero en el caso mío yo quería ser libre. A mí me parecía raro que yo tuviera que estar en 4 paredes al horario que me asignaba un jefe o un sistema empresarial, no a la hora que yo quisiera, sino a la hora que ellos decidieran. Eso es perder la libertad. Pero cuando yo examinaba por qué estoy aquí, yo decía, porque tengo que ganar dinero para pagar el arriendo, para pagar la gasolina del carro y para comprar mis vestidos y para sobrevivir. Conocen personas que estén en esa situación, es la gran mayoría del mundo.
Pero lo increíble es que eso se soluciona con educación. Al no ser que eso te haga feliz, porque hay personas que están en una oficina y son felices, de verdad. Eso lo he descubierto. Es lo que buscaban, es lo que querían. Y eso está bien. Pero también conozco montones, miles de personas que se quisieran librar de trabajos monótonos, rutinarios y mal pagos, y que quisieran mejor estar con su esposa en la casa todo el tiempo, que quisieran mejor no tener que entregar a sus hijos a un colegio o a una escuela, sino que quisieran ellos mismos educarlos. Conozco personas que quisieran ellos mismos vivir con sus hijos, con su familia todo el tiempo. ¿Por qué no con sus mascotas, con las personas que aman, con sus amigos, haciendo lo que quisieran? Conozco personas que les gustaría más tomar el sol por la mañana y dedicarse a escuchar el ruido de las flores al abrirse, el ruido de la brisa al caer a las plantas. Conozco personas que les gustaría de verdad tomar el sol. ¿Sabían ustedes que hoy millones y millones de pobladores del mundo no son capaces de tomar el sol? No pueden tomar el sol, porque cuando salen de sus casas el sol no ha salido, y cuando regresan a sus casas el sol ya se ha metido. Pero también se ha metido el amor de sus hijos, pero también se ha metido el amor de su familia, que tampoco lo encuentran. Y estas personas son empresarios, muchas veces ingenieros químicos, son enfermeros y economistas y administradores, son gerentes de grandes multinacionales, que cuando llegan a sus casas el sol ya se ha metido. ¿Y saben por qué? Porque no aprendieron sobre el dinero. Aprendieron muchas cosas técnicas y aprendieron montones de posibilidades en la vida, pero no aprendieron sobre el dinero. Y como no aprendieron sobre el dinero, ahora tuvieron que canjear su libertad por dinero. Y esa es una de las grandes tragedias del mundo de hoy. Yo les he contado muchas veces que me aterra en las ciudades europeas, americanas y en todas las ciudades, incluso en la que yo vivo, en las grandes ciudades. Jamás olvido una vez que llegué a Los Ángeles y me tocó vivir un trancón de más de, no sé si fueron 5 horas en un trancón para llegar a un aeropuerto, para llegar, perdón, a un hotel donde yo iba. Fue impresionante. O sea, duró más el vuelo, duró más el trancón hacia el hotel que el vuelo que me llevaba hacia Los Ángeles. ¿Y saben de qué estaba atestada esa gran avenida? De personas que han canjeado su libertad por dinero. ¿Ustedes creen que esas personas han decidido estar en un carro con un aire acondicionado malsano, teniendo a sus hijos botados y a sus esposas también en las mismas condiciones? ¿Ustedes creen que estas personas son felices en esos trancones de 5 horas? Y ustedes saben por qué se arman esos trancones. Porque hay mucha gente que ha intercambiado su libertad por el dinero. Y ahí hay un trabajo demasiado lindo y demasiado importante que los seres humanos tenemos que hacer desde la educación, y es despertar a todas esas personas para que se den cuenta que la ignorancia frente al dinero los ha llevado a canjear su libertad por él. Y que allí hay que hacer una revolución, que ahí en ese despertar hay que hacer una revolución para que ese elemento que es la libertad retorne a sus vidas. Y eso es un trabajo precioso que como seres humanos yo de alguna manera lo he ido haciendo, pero se necesitan más personas, se necesitan más gente comprometida con esto, se necesitan más personas comprometidas con esto. Por eso yo amo la actitud de muchísimos jóvenes emprendedores hoy en día que son capaces de lanzarse al mundo a aprender para enfocar sus vidas
única y exclusivamente para construir algo que los libere o que les imposibilite en algún momento de sus vidas tener que cambiar su libertad por dinero. Si ustedes que están allí detrás de estas pantallas son uno de esas personas, si usted es una de estas personas que tuvo que intercambiar su libertad por dinero, debe leerse el libro La conspiración de los ricos y debe iniciar un proceso educativo espectacular para que se despierte y para que emprenda la gran aventura de volver a conquistar la libertad.